Estamos entonces acá, seguimos con la parte de logaritmos, vamos a hacer resolución de dudas de los ejercicios. Estos son algunos ejercicios que ya me fueron pasando, entonces vamos a empezar con eso. El ejercicio 5 dice logaritmo en base a de p elevado a la a por b sobre q a la 1/2, r a la 1/5 y s más t elevado al cuadrado. Ok, ya aquí cambio, ya aquí me dice que no es el 55, sino que es el 57, entonces voy a cambiar acá. Igual si ustedes otras me quieren preguntar el 55, me pueden agregar otra vez. No hay problema, ya aquí no te hagas inconvenientes. Bueno, este entonces es el ejercicio 5. El ejercicio 5 estaba en la sección que decía desarrolla aplicando propiedades. O sea, esto nosotros tenemos que desarrollar que quede como muchos logaritmos aplicando las propiedades de los logaritmos. Entonces, primero que nada, ustedes tienen que tener a mano sus propiedades o tener a mano o saber ya las propiedades. Lo ideal sería ya que vayan aprendiendo las propiedades para poder familiarizarse ya con eso, porque en el examen no van a rendir con formulario. Bueno, entonces, primero, ver el logaritmo. Todo esto es un logaritmo, este es su argumento. ¿Qué forma tiene el argumento de este logaritmo? La forma que tiene el argumento de este logaritmo es un cociente, porque hay algo arriba y hay algo abajo. Entonces vamos a aplicar la propiedad del cociente, que les voy a recordar acá la propiedad del cociente que decía, si yo tengo un logaritmo en cualquier base de un cociente a sobre b, eso se puede convertir a la diferencia del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. La diferencia. Y acuérdense que siempre lo que estaba abajo es el que va a llevar el negativo. Entonces, esta propiedad vamos a aplicar acá porque nuestro argumento tiene la forma de un cociente. Es una A sobre B. Bueno, entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Logaritmo en base a de todo lo que estaba arriba, p elevado a la a por b, menos logaritmo en base a de todo lo que estaba abajo, que como son varias cosas voy a poner entre paréntesis. Va a ser q a la 1/2, r a la 1/5 y s más t elevado al cuadrado. Bien, entonces estamos teniendo dos logaritmos. Cada uno de los logaritmos, otra vez ahora tenemos que ver qué forma tiene su argumento. Siempre hay que ver el argumento para poder saber qué propiedad es la que podemos aplicar. En el primer logaritmo, en este, el argumento tiene la forma de algo elevado a un exponente. Entonces, para este primer logaritmo, la propiedad que vamos a utilizar va a ser la propiedad del exponente. Si yo tenía logaritmo en base b de a a la n, decía la propiedad que esa n que era el exponente se puede bajar y queda multiplicado por el logaritmo en base b de a. Esa era la propiedad. Esa propiedad vamos a aplicar en este, en el primer logaritmo. En el segundo logaritmo, en este otro, todo lo que es el argumento tiene la forma de un producto, porque tenemos q a la 1/2 por r a la 1/5 por este paréntesis s más t al cuadrado. Es un producto. Entonces ahí vamos a aplicar la propiedad del producto que también voy a agregar acá. La propiedad del producto decía que si yo tenía logaritmo en base b de a por b por c, eso se podía convertir a la suma de los logaritmos. Entonces esto se va a convertir a logaritmo en base b de a más logaritmo en base b de b más logaritmo en base b de c. Esta propiedad vamos a aplicar en este segundo logaritmo. Entonces, dos propiedades ya son las que vamos a estar aplicando ahora en un mismo paso. En un logaritmo vamos a aplicar una de las propiedades y en el otro la otra. Entonces voy a poner así esto. Bien, entonces acá aplicamos la propiedad del exponente. El exponente era a por b va a bajar y queda multiplicado por el logaritmo en base a de la p, nomás ya.
Después, en el siguiente, en este otro, dijimos que íbamos a aplicar la propiedad del producto, que es la que está acá, se va a convertir en una suma. Pero como nosotros tenemos este negativo enfrente, o le ponen paréntesis, le ponen el negativo y el paréntesis, o también pueden ya distribuir el negativo. Voy a poner nomás así, voy a abrir paréntesis. Entonces me va a quedar logaritmo en base a del primer factor, que es q a la 1 medio, más logaritmo en base a del segundo factor, que es r a la 1 quinto, más logaritmo en base a del último factor, que es s más t elevado al cuadrado. Así. O como les dije, si ustedes ya quieren distribuir este negativo, no le ponen el paréntesis y ya toditos van a quedar negativos entonces, igual. Yo ahora en el siguiente paso recién distribuyo ese negativo. Este no es ninguna propiedad del logaritmo, es nada más álgebra. Distribuyo el negativo, me va a quedar menos logaritmo en base a de q a la 1 medio, menos logaritmo en base a de r a la 1 quinto, menos logaritmo en base a de s más t elevado al cuadrado. Ya distribuí todo el negativo, entonces ya el paréntesis no se pone. Vamos a mirar otra vez cada uno de los logaritmos que nos quedó. Acá nos queda el logaritmo en base a de p, ahí ya no hay ninguna propiedad que pueda aplicar. Acá me queda el logaritmo en base a de q a la 1 medio. Otra vez puedo aplicar la propiedad del exponente, porque estoy teniendo algo elevado a un exponente. Acá me queda el logaritmo en base a de r a la 1 quinto, también puedo aplicar la propiedad del exponente. Y acá me queda el logaritmo en base a de s más t elevado al cuadrado. También puedo aplicar la propiedad del exponente. Entonces, en esos tres, podemos aplicar la propiedad del exponente para el logaritmo. En los tres vamos a aplicar la misma propiedad. Voy a escribir acá entonces otra vez la propiedad que vamos a aplicar. Logaritmo en base b de a a la n es lo mismo que tener n por logaritmo en base b de a. Esa B puede ser cualquier letra, en nuestro caso la B es A. Entonces acá, el primero dijimos que íbamos a copiar nomás otra vez igual porque ahí ya no hay ninguna propiedad que aplicar. En el segundo, el exponente va a bajar acá y va a quedar multiplicado, entonces va a ser 1 medio por logaritmo en base a de Q. En el siguiente, el 1 quinto baja, queda multiplicado por logaritmo en base a de R. Y en el último, este cuadrado va a bajar y queda multiplicado por logaritmo en base a de S más T. Otra vez, vamos a mirar qué forma tiene cada logaritmo que nos quedó. Acá tenemos logaritmo en base a de P, logaritmo en base a de Q, logaritmo en base a de R y logaritmo en base a de S más T. En ninguno de ellos ya no podemos aplicar ninguna propiedad. En estos tres primeros porque ya son súper simples y en este último porque no hay una propiedad del logaritmo de la suma. Acuérdense, no confundan con esta propiedad que usamos acá. Ahí tiene que ser la suma de los logaritmos, no el logaritmo de una suma. Entonces, ya no hay ninguna propiedad que aplicar. Quiere decir que nuestro ejercicio hasta ahí va a quedar desarrollado. Ese va a ser entonces el desarrollo de nuestro ejercicio, que es lo que nos pide en el ejercicio número 5. Desarrollar nos pide. Entonces, ahí ya está. Bueno, ese ya está entonces. Vamos con el siguiente, el número 9. El número 9 ya está en la segunda sección. Ya es lo contrario, nos pide simplificar, nos pide escribir el valor de a como un solo logaritmo. Bueno, entonces el ejercicio nos pide escribir todo esto como un solo logaritmo. Entonces ahora vamos a hacer lo contrario exactamente de lo que hicimos en el ejercicio anterior. Igual usamos las mismas propiedades, solo que ahora tenemos varios logaritmos y queremos que quede como un solo logaritmo, que es lo contrario de lo que hicimos en el anterior, porque en el anterior teníamos un solo logaritmo y al desarrollar nos quedaron varios logaritmos. Es como que vamos a ir para atrás en este ejercicio. Pero igual las mismas propiedades siguen siendo válidas, son las mismas las que vamos a utilizar. Bueno, entonces, por ejemplo, primero, este 2 yo puedo agarrar y distribuir ya por todo para empezar.
Este 2 distribuyo dentro del corchete, me va a quedar 2 por logaritmo en base b de x, menos 2 por 3 va a ser 6 por logaritmo en base b de z, más 2 por 1 que va a ser 2 logaritmo en base b de f más d. Primero hice una distributiva nada más, ninguna propiedad del logaritmo todavía no apliqué ahí. Ahora, en cada logaritmo que vea, voy a ver qué propiedad puedo aplicar. En este primer logaritmo, como tengo un numerito enfrente, ese numerito puedo pasar acá como exponente. Entonces ahí uso la propiedad del exponente. Ok, Shirley me agrega unos cuantos números más. Espérenme que voy a agregar acá mi lista. El 10, el 11, 12, 16, 19, 21, 22, 24 y 27, me dice Shirley. Ok, ok. Bien, seguimos entonces acá. Dijimos que en este primero, ese 2 que está multiplicando puede pasar como exponente, propiedad del exponente. En este siguiente, lo mismo. El 6 que acá está multiplicando puede pasar como exponente, entonces la propiedad del exponente. Y acá en este otro también lo mismo. Tenemos un 2 enfrente, podemos hacer pasar como exponente. Entonces en los tres voy a aplicar la propiedad del exponente que voy a escribir otra vez acá. Si yo tenía logaritmo en base b de a la n, esa n puede bajar y queda multiplicada por el logaritmo. Fíjense que nosotros ahora tenemos esto y de acá vamos a escribir de esta forma. Es lo mismo venir de acá para acá o de allá para acá. Entonces es lo mismo de cualquier lado. Ok, entonces ahora ese 2 va a pasar como exponente, va a quedar x al cuadrado. Este 6 también va a pasar como exponente, va a quedar z a la 6. Y este 2 también pasa como exponente y va a quedar f más d elevado al cuadrado. Acá por favor recuerden que la potencia no se puede distribuir en una suma. No me pongan ahora f al cuadrado más d al cuadrado. No, 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 no. No se puede distribuir. En todo caso, se puede desarrollar el cuadrado del binomio, pero creo que no es necesario para lo que nosotros queremos hacer. Entonces, cada logaritmo, este es un logaritmo, este es un logaritmo, este es otro logaritmo. Me quedó una suma, estos dos que tienen el mismo signo, porque acuérdense que si no tiene signo enfrente es positivo, estos dos tienen el mismo signo, se están sumando, me queda una suma. Pero también me queda una diferencia, este que es negativo es una diferencia. Entonces yo ahí ya voy a aplicar dos propiedades. ¿Cuáles son esas dos propiedades? La propiedad del producto, que decía que si yo tenía A por B, el logaritmo de A por B, esto se podía convertir en la suma de los logaritmos. En realidad la propiedad de nuestro libro decía A por B por C, pero bueno, vale para cualquier cantidad. Yo pongo 2 nomás en este caso. Y también teníamos la propiedad del cociente que decía logaritmo en base B de A sobre B se convertía en la diferencia. Las dos propiedades de una vez yo ya voy a utilizar. Estas dos ya voy a utilizar. ¿Y cómo vamos a utilizar? Acuérdense siempre que en la propiedad del cociente, el que lleva el negativo es el que estaba abajo. Y en la propiedad del producto, todos los que se están multiplicando llevan signos positivos. Entonces, este y este que llevan signo positivo, los argumentos, solamente los argumentos, van a quedar multiplicados en la parte del numerador. Y este otro que lleva el signo negativo, el argumento va a quedar abajo dividiendo. Entonces vamos a poner de la siguiente manera. La A va a ser igual a, voy a poner un poquito más abajo. La A va a ser igual a logaritmo en base B de los dos que eran positivos, recuerden, este y este van a quedar arriba multiplicándose. Entonces me va a quedar x al cuadrado por f más d elevado al cuadrado. Los dos que eran positivos, sus argumentos quedan arriba multiplicándose. Y el que era negativo, el argumento va a ir abajo. Entonces z a la 6 va a ir aquí abajo. Y ahí si se fijan, ustedes ya están teniendo un solo logaritmo, que lo pueden dejar así o por ejemplo como estos dos tienen el mismo exponente, se pueden juntar, pero eso ya es álgebra, eso ya es dependiendo de a qué ustedes quieren llegar, van a mirar sus resultados, sus respuestas y ver a qué quieren llegar. Entonces como estos dos tienen el mismo exponente, podemos juntar y poner una vez nomás el exponente, poner así x por f más d y afuera de un paréntesis todo elevado al cuadrado.
Y abajo nuestra z elevado a la sexta. Y todo esto es el argumento de nuestro logaritmo. Entonces, este ya es nuestro resultado. Que como les digo, igual este que está acá es un resultado válido, solamente que depende de a qué ustedes quieren llegar. O sea, este o este, cualquiera de los dos, está bien. Ya se aplicaron las propiedades del logaritmo y ya hicimos lo que nos pedía el ejercicio, que era convertir a un solo logaritmo. Bien, entonces el ejercicio 9 ya está también. Vamos con el siguiente, el número 12. El número 12 también es de la misma sección que nos pide escribir el valor de a como un solo logaritmo. Tenemos esta expresión que está acá. Bueno, nos pide escribir ese valor como un solo logaritmo. Otra vez vamos a hacer eso usando propiedades. Entonces lo que nosotros vamos a tratar siempre de hacer es que tengamos una suma o una resta de logaritmos sin nada enfrente. Esto que está enfrente por propiedad del exponente podemos alzar acá como exponente. Después este otro 2 también puede subir acá como exponente. Entonces vamos a primero usar la propiedad del exponente, que decía que si yo tengo logaritmo en base b de a la n, esa n puede bajar y queda multiplicado por el logaritmo en base b de a. Solo que acuérdense que nosotros ahora estamos teniendo de este lado y vamos a escribir de esta forma. Entonces, en el primero, el 2/3 va a ir como exponente. Va a quedar logaritmo en base m de a más b elevado a la 2/3. En el siguiente no hace falta hacer nada, le copiamos a sí mismo. Y en el siguiente también el 2 va a ir como exponente. Entonces nos va a quedar logaritmo en base m de d al cuadrado. Bueno, fíjense acá una cosa, que había una propiedad que decía que si yo tenía logaritmo en base b de una a dentro de una raíz de índice n, el índice de la raíz bajaba, pero bajaba como denominador 1 sobre n y quedaba multiplicado por el logaritmo en base b de a. Como ustedes acá tienen una expresión que es una fracción, este que está acá abajo también lo podrían haber aplicado con esta propiedad del radical. Va a pasar como el índice del radical. Pero igual no le va a afectar si es que directamente aplican la propiedad del exponente. ¿Por qué? Porque esto que yo escribí acá, recordando los radicales y recordando los exponentes, nosotros habíamos visto que si yo tenía una raíz de índice n de a a la m, eso yo podía escribir como a a la m sobre n. El índice del radical podía llevar como exponente, pero en el denominador. Entonces nosotros acá tenemos en el denominador, es lo mismo que tener el índice del radical. Entonces es exactamente lo mismo, así que da igual si es que usan la propiedad de la raíz o la propiedad del exponente. Yo para hacer de una vez usé la propiedad del exponente nomás ya. Ok, entonces tenemos acá un logaritmo más otro logaritmo menos otro logaritmo. Cuando tenemos sumas y restas, acuérdense que vamos a aplicar propiedad del producto y de la división. La del producto decía logaritmo en base b de a por b se convertía en la suma de los logaritmos, siempre conservando la misma base, y la del cociente decía logaritmo en base b de a sobre b se convertía en una diferencia de logaritmos, logaritmo en base b de a menos logaritmo en base b de b, siempre conservando también las bases. Estas dos propiedades otra vez voy a utilizar en un mismo paso, recordando que todos los que sean positivos, este y este, sus argumentos, que son este y este, van a quedar multiplicándose en la parte de arriba. Y el que sea negativo, que es este que está acá, su argumento se va a ir abajo. El que es negativo, el argumento va abajo. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar. Ok, entonces A va a quedar un logaritmo nomás ya, logaritmo en base M, se conserva la misma base. Los que eran positivos, los argumentos A más B elevado a la 2/3 y la C van a quedar multiplicados entre sí en la parte del numerador. Y el que era negativo, el argumento va a ir en el denominador.
Y ahí ya nos queda un solo logaritmo. Si ustedes quieren decir que esto ya es el resultado, claro que ya es el resultado, porque el ejercicio pide escribir como un solo logaritmo y eso ya está escrito como un solo logaritmo. Solo que puede ser que algebraicamente podremos hacer algunas cositas más, simplificar un poquito más o hacer algo. Voy a mirar un poco la respuesta para ver si es que deja ahí o le hace algo más. Ejercicio 28, el número 12. Sí, ahí mismo le deja, ya no le hace nada más, pero lo que sí yo les recuerdo es que se pueden hacer algunas cositas. Por ejemplo, este que está acá, podríamos escribir como a más b elevado al cuadrado bajo raíz cúbica, por ejemplo. Se puede escribir de esa manera. Acuérdense que el exponente fraccionario es lo mismo que tener dentro de un radical. Entonces también podría, en vez de aparecer así, como tenemos acá, aparecer así. Eso también es una opción válida. Pero vuelvo a repetir, ustedes tienen que mirar a qué es lo que ustedes quieren llegar. En este caso, a esto ya está bien, entonces ese ya es nuestro resultado. Bueno, vamos a seguir con el siguiente. Este era el número 12. Seguimos con el 48. El 48 ya está en la parte que dice resuelve los ejercicios indicados. Dice si logaritmo natural de A es igual a 5,321, haya logaritmo de A. Bueno, acá el dato que me da está en logaritmo natural, o sea, su base es E. Y la incógnita es logaritmo decimal, su base es 10. Como hay un cambio de base, ustedes pueden hacer el cambio de base o pueden aplicar la definición. Cualquiera de los dos les va a funcionar. Para eso recordemos, por ejemplo, el cambio de base. El cambio de base decía, no me acuerdo qué letra usamos, pero igual, el cambio de base decía que si yo tengo un logaritmo en base b de a, esto yo puedo escribir como el logaritmo en la base que yo quiera. Por ejemplo, si quiero logaritmo en base m, entonces va a ser logaritmo en base m de lo que acá era el argumento sobre logaritmo en base m de lo que acá era la base. Arriba y abajo voy a usar la misma base y va a depender de la base que yo quiera. Eso es lo que ustedes tienen que acordarse. Esa M puede ser la letra que ustedes quieran. Y también recordemos la definición. Entonces ahí ya cada uno va a saber qué es lo que más le gusta, qué es lo que más entiende para saber qué es lo que va a aplicar. La definición del logaritmo decía lo siguiente. Tampoco me acuerdo de las letras que utilizamos, así que si cambio de letra espero que no se confundan. Si yo tengo logaritmo en base b de a es igual a x, eso se puede escribir como, espérenme que acá mi X no me sale muy bien, eso se puede escribir como un exponente. ¿Y cómo va a ser el exponente? Lo que acá era la base elevado al resultado va a ser igual a lo que acá era el argumento. Esa es la definición del logaritmo. Entonces esas dos propiedades tienen que acordarse y ya sea utilizar una o la otra, igual tiene que salir lo mismo. Así que no se preocupen si dicen, no, pero mi compañera usó la definición y yo usé cambio de base y no nos sale lo mismo. Algo nomás están haciendo mal porque tiene que salir lo mismo. Bueno, entonces esas dos propiedades. Yo en este caso voy a usar el cambio de base. Voy a copiar otra vez el dato que a mí me da el ejercicio. Logaritmo natural de A es igual a 5,321. Como yo quiero logaritmo decimal, entonces a este le voy a aplicar el cambio de base. Y me va a quedar logaritmo de lo que acá era el argumento, que es la A, sobre logaritmo de, o sea, logaritmo decimal, porque ese es el que yo quiero, de lo que en este era la base. Acuérdense que el logaritmo natural tiene como base la E, entonces acá va a ser logaritmo de E. Es igual a 5,321.
Bueno, como lo que a mí me pide el ejercicio es logaritmo de A nomás, entonces de acá voy a despejar el logaritmo de A. Me va a quedar logaritmo de A es igual a 5,321. Este que estaba dividiendo puede pasar al otro lado multiplicando. Y esto que está acá, ustedes ya lo pueden cargar directo a la calculadora, porque el logaritmo de E ya va a ser un número. Entonces cargan todito esto así en la calcu y ya van a tener el resultado de lo que les pide el ejercicio. ¿Cuánto sale? 2,3108 me dice Lerín. ¿Los demás les sale también así? Sí, ya aquí también me dice el mismo resultado. Ok. Bueno, entonces ya está resuelto por cambio de base. Vuelvo a repetir, si es que ustedes usan la definición, tiene que salir el mismo resultado. Tal vez puede que haya diferencia en un decimal, dos decimales, pero eso ya es por los errores de redondeo nada más, pero tiene que salir lo mismo. Bien, seguimos. Estamos con poco tiempo, así que vamos a cortar la reunión y nos volvemos a conectar. Antes de que se vayan un poquitito, quiero preguntarles algo, quiero hacer un sondeo. ¿Ustedes pueden usar Meet? O sea, ¿les quedaría bien conectarnos por Meet así para que ya no se nos corte a cada rato nuestra reunión? Sí, profe, sin problemas. ¿Y los demás? Así usamos Meet y ya continuamos hasta el receso. Bueno, dos sí y están cuatro personas y en química usan Meet, dice. Bueno, entonces les voy a pasar un nuevo enlace para conectarnos ya por Meet, ¿sí? Y así Hola, no profe. se nos va a cortar a cada rato. Ok, cortamos entonces esta reunión y les paso un enlace para conectarnos por Meet.